Buenas tardes, compañeros y maestra. Nosotros somos el equipo 3 Feminine Power, integrado por nuestra compañera Lorena Castro, Vanessa Chávez, Fátima Fuentes, Paulina Gutiérrez, Laura Jaramillo, Natalia Martínez y su servidora, Airam Robledo. Nosotros le vamos a explicar los métodos de evaluación de puestos, específicamente el 1, que es el método de alineación o jerarquización de puestos, y el método 3, que es el de comparación de factores. Bueno, iniciamos con el método de alineación o jerarquización de puestos. Este consiste en listar los puestos, ya sea por orden creciente o decreciente, con base en algún criterio de comparación. También se conoce como comparación puesto a puesto, porque cada uno de estos se compara con los demás en función de algún criterio escogido como referencia base. No existen en este método muchos conceptos, muchos detalles, perdón, del análisis de cargos, y pueden ejecutarse con mucha rapidez, también con un mínimo de costo en tiempo, energía y recursos. Y los pasos para llevar a cabo este método son los siguientes. Bueno, como primer paso, se hacen juegos de tarjetas. En ellas se anotan cada uno de los puestos para evaluar. Bueno, aquí básicamente se escogen y se anotan todos los puestos deseados a evaluar. Por ejemplo, aquí pusimos el de seguridad, mozo de limpieza y el mesero, que son los puestos que se desean evaluar. El paso número 2, aquí se diseñan formas para el uso de cada persona del comité a fin de que cada uno anote la dificultad relativa de cada puesto. Cada persona del comité le asignará un número a los puestos a valorar, considerando el nivel de dificultad que requieren los puestos. El tercer paso, aquí se entregan los juegos de tarjetas. Deben disponerse al azar. Se le entregan los juegos de tarjetas a cada una de las personas del comité para que ellos puedan llevar a cabo la evaluación de los puestos. Por ejemplo, aquí está los puestos que se van a evaluar. Es el de seguridad, mozo de limpieza, mesero, cajero y cocinero. Y de forma horizontal se ponen a los miembros del comité con el número que les van a asignar ellos. Siguiente. El cuarto paso, se solicita a cada persona del comité que ordene las tarjetas tomando en cuenta la complejidad de los puestos. Cada persona del comité asigna un número a los puestos a evaluar, tomando el número 1 como el de mayor dificultad. En el paso 5, se anotan en la columna que le corresponda el número de orden que haya dado a cada puesto y se repetirán tal anotación en las hojas de sus compañeros. Bueno, aquí básicamente cada persona del comité les va a asignar un número. El número 1 es el que tiene como mayor dificultad el puesto. En el paso número 6, se suman los valores horizontales y se anotan en la penúltima columna. Una vez que se tienen los números asignados a los puestos, se hace la sumatoria total de cada uno de los puestos para poder tener el promedio. En el paso número 7, se dividen los valores entre el número de columnas utilizadas. De esta forma obtenemos el promedio. Por ejemplo, el puesto de seguridad, tenemos los números 2, 2 y 1, que esos fueron los que la persona del comité les asignaron, que da la suma de 7. Se divide entre 5 y da un total de 1.4, que es el promedio. 8. Aquí se aclaran aquellos casos que pueden tener un valor igual. Hay ocasiones en donde los puestos tienen el mismo valor. En caso de no tener, se sigue con el procedimiento. En este caso, pues no tenemos ningún puesto que se repita el valor. 9. Se ordenan los puestos por su número. Aquí se ponen los números de acuerdo a cómo hayan quedado todos los del comité. Tienen que llegar a un acuerdo
Y aquí se seleccionó que el número 1, que es el cocinero, le ponen como la mayor dificultad que tiene, y el número 5 como menor dificultad, que es el mozo de limpieza. 10. Por último, se autorizan los ajustes de salarios correspondientes, respetando el grado de dificultad que se les fue asignado a cada puesto. Una vez que ya se les anotó el número, dependiendo la dificultad que tiene, es como se les paga a cada uno de estos puestos. Continuamos con un ejemplo del método de alineación o jerarquización de un puesto de trabajo. Como ya vimos anteriormente, el primer paso es hacer una tabla con 2 columnas. A la primera columna se le titula como puesto y se anotan los puestos correspondientes debajo de ella. En este ejemplo tenemos 5 puestos, pueden ser más o pueden ser menos. Y la segunda columna son los sueldos que tiene cada puesto. Siguiente, por favor. El segundo paso es hacer otra tabla y asignarles un valor del 1 al 5. El valor 1 representa la calificación más baja y el 5 la más alta. En la última columna de esta tabla se debe calcular el promedio. El promedio se calcula sumando las calificaciones que se le asignan a cada puesto y dividiéndolos entre los miembros del comité. En este ejemplo son 5 miembros que están calificando la importancia de cada puesto. Los miembros son el dueño y los gerentes. Tercera, por favor. El tercer paso y último, se crea una tabla nueva con 4 columnas y los puestos se ordenan conforme al promedio de la tabla anterior. El promedio menor indica el puesto de mayor importancia. Por ejemplo, en este caso, el número 1 corresponde al puesto de mantenimiento y tiene el sueldo más alto. Esto quiere decir que el sueldo está correcto. En el segundo lugar, vemos que está el puesto de camarista, con un promedio de 2.5, pero con un salario menor que es el tercer lugar. En este caso, lo que se tiene que hacer es ajustar el salario de la camarista, ya que se le está pagando menos dinero, siendo que el puesto está considerado con mayor importancia. Entonces se tendrá que corregir. Continuando, vamos a ver el método de comparación de factores con el autor Agustín Reyes Ponce. ¿Qué es el método? Bueno, consiste en ordenar los puestos de una empresa en función de sus factores principales y a estos asignarles un valor monetario. Los factores a considerar son 4 principalmente: habilidad, esfuerzo, responsabilidad y condiciones de trabajo, a los cuales se les asigna un valor monetario que es decidido por el comité. Cabe resaltar que el esfuerzo se divide en 2, por lo cual se utilizan 5 factores, que a continuación lo vamos a estar explicando en las etapas. Bueno, para este método se utilizan 9 etapas. La primera, llamada integración del comité y determinación de puestos. La segunda, selección de factores. La tercera, distribución del salario entre los factores. La cuarta, promediación de salarios por factor. La 5, formación de series en función de cada factor. La 6, registro general de las series. La 7, comparación del orden de puestos con la escala de salarios. La 8, determinación de las series finales por factor. Y por último, la 9, tenemos la evaluación de los demás puestos, que a continuación mis compañeras les van a explicar cada etapa. En la etapa de integración del comité y determinación de puestos, aquí, bueno, principalmente se forma un comité. Este comité va a formar miembros de la misma empresa, estén familiarizados con la descripción del puesto que se va a evaluar. También se busca que todos conozcan las dificultades, las habilidades y requerimientos que requiere cada puesto. También en este primer paso se determinan los puestos que se van a evaluar, ya que vamos a tomar puestos claves
para poder evaluarlos y así en un futuro poder evaluar el resto de los puestos de la organización. El paso 2, selección de factores. Como mi compañera les mencionó en un principio, se seleccionaron desde un principio 4 factores. Uno se desprendió y se volvieron 2, los requerimientos físicos y mentales. Aquí en este paso se recomienda que solamente sean 5 factores. Solamente si las características de la empresa así lo requieren, pueden adoptarse otro factor más. Aquí mencionamos los que generalmente se consideran como fundamentales. Lo que también es evidente es que también pueden descomponerse en muchísimos más. El paso 3, la distribución del salario entre los factores. Aquí en esta parte, cada miembro del comité lo que hacen es llegar a un común acuerdo. ¿Qué es esto? Bueno, el sueldo que se le paga a cada puesto que se va a evaluar se distribuye en los factores que seleccionamos en el paso 2. Como lo podemos ver aquí en la tablita que se muestra en la presentación, se divide por ejemplo, el fabricante de herramientas son 1,680. Tenemos los 5 factores que vamos a evaluar. Entonces, ese sueldo se divide entre estas 5, dándole una ponderación monetaria que más adelante nos explica por qué es. Pero para este paso es sumamente importante que los miembros del comité estén de acuerdo y que no haya mucha discrepancia en sus elecciones, ya que deben de tener un común acuerdo entre el valor que se le va a dar a cada factor. 4. La promediación del salario por factor. Después de promediar las cantidades que cada uno de los miembros asignó a los puestos dentro de cada factor, los promedios que se obtengan son registrados por el jefe del comité en una forma similar como la que se ve en la tablita que tenemos aquí presentada, en el mismo orden en que queden los puestos de acuerdo con la parte promedial del salario asignado a cada factor. Los números que indiquen ese orden forman una verdadera escala de salarios por factor, que es que en este modelo, pues, quedan colocadas bajo las iniciales E. El paso 5, aquí vamos a retomar lo que mis compañeras les explicaron en el primer método de alineación. Lo que se va a hacer es que se lleva a cabo una evaluación por alineamiento, como les comenté, idéntica a los que nos comentaron nuestras compañeras y nos explicaron en el primer método. El jefe del comité registra las series de cada uno de los miembros del mismo, en forma semejante a lo que se ve aquí en la tablita. Se sacan los promedios de los 5 series correspondientes a todos los miembros del comité y en la columna correspondiente a serie final anota el orden que resulta. Es darle un valor a cada puesto, como se mencionó en el primer método, pero aquí lo que cambia es que solamente se va a calificar solamente una función, no las 5, solamente una. Entonces, se hace lo mismo, por medio de tarjetitas, se le da una ponderación a cada puesto, se hace una sumatoria total de la ponderación que puso cada miembro del comité, se suma, se divide entre los miembros del comité y se saca el promedio. El número que sale de promedio es el orden que va a tener el puesto en esta tablita. Ok, ya que tenemos hecho el paso 5, vamos a registrarlas estas ya de manera general para poder asignarle una ponderación a cada uno de los conceptos que estamos utilizando. Como pueden ver aquí en el ejemplo, ya lo tenemos acomodado. El registro general de todas las series que fueron elegidos por el comité para alinearlos de una misma manera. Con esto ya podemos ordenarlos de manera que podamos comparar el orden de los puestos en la escala de salarios. Y así, entre los dos grupos, vamos a ver si realmente coinciden o si hay algún tipo de discrepancia. El objetivo es determinar en qué casos sí coinciden las series y en cuáles difieren, ya que en caso de que difieran, pues lo más recomendable sería volver a hacer un análisis para ver por qué hay esa discrepancia. El paso 8 es determinar las series finales por factor. Aquí
tenemos dos conceptos que manejamos en la tabla, que es el orden de puestos que viene en la etapa 7, que viene como OP, y la que es 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 la escala de salarios. Como ven, bueno, esas también ya son totalmente concordantes. Quiere decir que nuestra evaluación de puestos está saliendo bien. Y bueno, ya podemos ver cuánto es lo que se está pagando por cada uno de los conceptos que eligió el comité. Ya tenemos la información requerida para poder acomodar la evaluación de los demás puestos y poder elegir en qué espacio se va a ubicar, ya entre qué puesto y qué puesto va a ir ubicado. En ese orden ya podemos hacer el ajuste de los salarios de los demás puestos y llegar a una negociación o una promediación. El comité valora la comparación para el orden que se le va a dar al puesto según las necesidades que se necesiten cubrir, dependiendo de las habilidades. Y bueno, aquí ya podemos acomodarlo entre los puestos que sean similares y que tengan el mismo tipo de responsabilidades o lo más semejante, que ya estaban estipulados anteriormente. Continuando, ¿cuáles son las ventajas de este método de comparación por factores? Bueno, pues la primera nos dice que estudia y analiza el puesto descompuesto por sus elementos o factores. Es más fácil analizar de manera descompuesta que todo en conjunto, ya que se analiza factor por factor. La segunda es el número reducido de factores, pues esto hace más sencillo que se le asigne un valor. La tercera, pues nos dice que no exige un encuadramiento, o sea que no exige una categoría prefijada, o sea que puede ser de acuerdo a los puestos que nosotros tenemos a considerar. Y la cuarta, pues nos dice que es más técnico que el de alineación, es decir, que cumple con más reglas. Entonces, pues al cumplir con más reglas es un método más específico. Bueno, las desventajas de este método son dos. La primera, que la inclusión de la escala monetaria nos limita, ya que pues al tener que dividir la cantidad monetaria que nosotros contamos en el puesto entre los factores, nos limita a no poderle asignar mayores, pues como cantidades. ¿Sí? La segunda es el uso de un número muy escaso de factores, ya que pues como analizamos de uno en uno, pues la apreciación pues es menor. Si lo hacemos a una correcta pues escala, se podría decir, porque esto la deformaría. Ok, este es un ejemplo del método de comparación de factores. En este ejemplo ya están integrados todos los pasos que mencionaron mis compañeras. Este es un ejemplo de un hotel quien está definiendo los puestos y ya tiene integrado su comité. El primer paso que vamos a hacer para la realización de este método, vamos a repartir el salario entre los distintos factores que componen al puesto. Aquí vemos que tenemos los puestos de mantenimiento, recepcionista, botones, camarista y seguridad. Y repartimos el salario de manera que quede el salario total. Después le asignamos una calificación que es 1 al sueldo mayor, 2 al siguiente y así sucesivamente en cada uno de estos. Después cada miembro vuelve a asignar una calificación a cada uno de estos factores. De los factores que habíamos visto anteriormente, se le vuelve a asignar otro. Y ya por último se concentran las dos cantidades que dieron los integrantes del comité, y si esas calificaciones no coinciden, se debe volver a hacer la evaluación del puesto, y si coinciden, significa que lo hicimos muy bien. Aquí vemos algunas desigualdades, como por ejemplo en mantenimiento y habilidad. Todos concordaron que era nivel 1, y en condiciones de trabajo hubo uno que puso 3 y uno que puso 1. Entonces, eso significa que lo tenemos que volver a hacer porque tiene que concordar. Sería todo de nuestra parte. Vamos a responder sus dudas por la plataforma.